Hola, 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 Mari Mari, los Wifachos, estamos acá. Mm. No he podido transmitir en vivo porque YouTube me tiró un strike porque justo está quedando como la cagada con el tema este, la última funa. eh, Justo YouTube se le ocurrió tirarme un strike por una weá que dijo Johanne hace como 3 años en otro canal, pero que estaba en mi video. Así que YouTube me tiró un strike y no podemos hacer directo, pero ya volverán los directos. Luego, creo que es una semana de prohibición. ¿Mm? Cuando uno está con un solo strike. Ya, vamos a ver. Aquí tengo mi punteo de las cosas que quiero hablar. Entonces, bueno, Cass perdió. Bien. Y igual era de esperarse, aunque había generado un cierto entusiasmo que daba la impresión de que podía salir un resultado distinto. Hasta yo en algún momento pensé, y de hecho te tiré la talla de que iba a salir un resultado distinto. Y es más, ¿no es cierto? A ver, tal como yo dije en videos, o sea, en directos acá en el YouTube, como en conversaciones privadas, Casti iba a obtener el voto de Piñera. ¿Mm? Y eso se condijo. O sea, tenemos que Piñera saca 3.700.000, 740.000 o 750.000 votos, una cosa así, y Cast va a sacar 3.690.000, o sea, una diferencia poco importante. Vamos a ver entonces que Cast saca los votos de Piñera. Y entonces decimos, bueno, entonces ese es un voto de Kast, no, ese es el voto anticomunista. Y una consolidación del voto anticomunista en Chile, del voto de gente que le tiene mal al comunismo, que es cercana a los 3,5 millones mínimo, ¿ya? De ahí tenemos a los 100.000 fanáticos enfermos mentales que tiene Kast, que vamos a hablar de ellos, y poco más. Eh, Dado que entre Piñera y Kast marcan una tendencia de voto anticomunista bastante fuerte que tiene que ver como en torno a los 3,5 millones de votos. Que no es un voto politizado de derecha, sino que es un voto que le tiene miedo a la izquierda. Entonces, ¿cómo se va a explicar? ¿Cómo se va a explicar la derrota? La derrota se va a explicar por el 1,5 millones de votos extra que aparecen y que son para Boric. Entonces vamos a ver que la gente que vota en Chile aumenta de un promedio de 6,5 millones los últimos 30 años a de pronto 8,5 millones. O sea, hay 2 millones más de votos que el promedio en esta elección y 1,5 millones más de votos que las últimas elecciones que habían sido de 7 millones o algo así. Bien. Entonces, hay que tratar de explicar ese 1,5 millones de votos. Hay gente que ha salido con la respuesta fácil, que es decir, ese 1,5 millones de votos es culpa de Johanne y de Sebastián Izquierdo, porque Johanne dijo cosas contra las mujeres y Sebastián Izquierdo llamó el fraude y bla, 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 y entonces ellos tienen la culpa de que aparezca este 1,5 millones de votos y obviamente, ¿no es cierto?, esa respuesta no son inteligentes, ¿no es cierto? No son respuestas inteligentes y apuntan al mismo problema que a la misma forma de ser que le ha traído tantos problemas a la derecha en los últimos 30 años y que nos ha llevado a estas derrotas sistemáticas en términos ideológicos y que tiene que ver con que el problema es deshacernos de gente de los nuestros. Siempre la forma de resolver algo es deshacernos de gente de nuestro bando. Y eso, bueno, eso no es el problema. Obviamente el problema está en nosotros, el problema está en nosotros y hay que analizarlo. Pero ese problema que está en nosotros no tiene que ver con más o menos personas, sino que tiene que ver con la forma. Me incluyo también, ¿no es cierto? Hay problemas de forma en general. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a analizar un poquito eso. Bien, yo creo que, en mi opinión, parte importante del 1,5 millones de votos que tuvo Boric tiene que ver con el desacierto de Piñera de enfrentar la insurrección con personas con uniforme. Es decir, salieron a protestar y quemaron y rompieron y destruyeron los antifas y Piñera mandó personas con uniforme. Yo soy de la idea
de que este tipo de situaciones, que los gringos llaman civil unrest, ¿no es cierto? O sea, podríamos llamarlo inestabilidad civil, acá lo llamaríamos inestabilidad social, se enfrentan con civiles. Es decir, si tienes una gran manifestación que está haciendo daño, que está pidiendo cosas de un tipo, tú tienes que ser capaz de mover una cantidad equivalente de personas en la propuesta opuesta. Si tú mueves a la policía y solamente a la policía, entonces el relato de la policía contra el pueblo lo estás alimentando tú. La policía tiene que aparecer cuando ya, habiendo dos grupos con propuestas y posiciones contrarias, ya hay un enfrentamiento, hay heridos, hay posiblemente muertos, que justifican la acción de la policía para detener una violencia. Pero mientras no haya enfrentamiento entre grupos de civiles, la policía solo viene a fortalecer el relato de la policía contra el pueblo. Y lo que estábamos viendo, el otro día tuvimos un directo el día de la elección con Jorge Ugarte en el canal Profesor Rueda de Perú, y recibíamos llamados y llamaba gente de Chile y decían: yo voté contra los pacos. Y más de una persona dijo eso: yo voté contra los pacos. ¿Qué significa yo voté contra los pacos? Significa Kast era el candidato de la policía, Piñera paró la insurrección, entre comillas, la paró o la intentó parar con policía, y por lo tanto generó una animadversión a esta institución por parte de una gran parte de la población, y yo creo que ahí tenemos votos nuevos que se explican de esa forma. Otra cosa que va a explicar votos nuevos va a ser la ausencia total de contradiscurso. No nos equivoquemos. Decir cosas de derecha no es hacer contradiscurso. Cuando acá se le pregunta: oiga, ¿usted quiere retroceder en temas como el aborto? Kast responde: no, nosotros vamos a respetar la democracia. Hombre, no te están preguntando sobre eso. Te están instalando la lógica de retroceso-avance en función del tema del aborto. Entonces tú tienes que ser capaz de invertir. Ese es el contradiscurso, invertir la lógica. Eso significa contradiscurso. Entonces tú tienes que ser capaz de invertir esa lógica. ¿Cómo se invierte esa lógica? Tienes que invertir esa lógica diciendo: nosotros lo que queremos no es retroceder en derechos, sino avanzar en la protección de la vida. ¿Te das cuenta? Entonces tú ahí haces una inversión del discurso, una inversión del relato. Eso es contradiscurso. No hubo contradiscurso en toda la campaña. Nada de contradiscurso. ¿Bien? Otra cosa que explica este 1,5 millones de votos es este significante flotante clausiano de la palabra cambio. Yo quiero un cambio, yo necesito un cambio. ¿Cuál cambio? Nadie lo explica. ¿Qué cambio? Nadie lo explica. Hay un significante flotante. Todos entienden que la situación está mal y que por lo tanto un cambio sería bueno, sin importar para dónde va el cambio y de qué se trata. En ese sentido, tampoco se plantearon desde la posición de derecha la ausencia de contradiscurso. También involucra una ausencia de propuestas de cambio. Y si bien Kast propuso algunas cosas, no fueron presentadas discursivamente como auténticos cambios profundos en la administración del Estado y en el sistema. Y también otra explicación de este 1,5 millones de votos extra que obtiene Boric tiene que ver con la movilización del voto antifascista. Es decir, el haber conseguido establecer que Kast era una especie de neonazi, que venía criado por un papá que había militado en el partido nazi, no sé qué, y mil cosas por el estilo, y que por lo tanto, ¿no es cierto?, sería un gobierno nazi y que había que votar contra el nazi. Y de ahí salieron también muchos votos. Es una explicación coherente del 1,5 millones de votos que obtuvo Boric. Decir que Boric obtuvo más votos porque yo dije algo, porque Johannes dijo algo, es una forma bastante naif de entender la política. Bien. Otra cosa que hay que hablar es de las tácticas fallidas de los republicanos. Se estableció ya desde la Universidad la Universidad Arturo Prat en Iquique la idea de que si los chilenos, si la derecha
dejaba que le pegaran y no se defendía, iba a generar un aumento, una ganancia de votos. Ahí ocurrió también lo de Plaza Italia, donde cientos de personas fueron engañadas por Francisco Muñoz y Francisco de la Diestra, Bustos creo que se llama, o sea, por Pancho Malo y Pancho la Diestra, para ir a hacer un banderazo a favor de Kast, justo en la plaza de Baquedano, donde fueron obviamente golpeados y apuñalados y apedreados por los grupos de izquierda, con la intención de establecer este relato, ¿no es cierto? Nosotros somos víctimas, a nosotros nos pegan, entonces vote por nosotros. Obviamente, no se ha interpretado que en la sociedad chilena, si bien que te peguen, te hace una víctima y alguien digno de cierto nivel de respeto, si te están pegando todo el tiempo ya no es culpa del otro, sino que es culpa tuya. Entonces hay un límite, esa estrategia tiene un límite, tiene un agote, se agota en tanto ya te pegan por segunda o tercera vez, ya no eres víctima, sino que eres un imbécil. Yo también lo veo así, o sea, tú me dices, no, me pegaron, y yo, pobrecito, después me dices, oh, me pegaron de nuevo, y digo, eres imbécil. Entonces esa estrategia tiene un techo muy bajo, por lo tanto no sirve. No se vio campaña en los muros. Hubo una campaña de Kast bastante limpia en términos de graffiti. Es decir, que con todo el presupuesto y el trabajo de calle que se estaba realizando, no se fue capaz de hacer murales, de pintar murallas. Y eso obviamente disminuye la presencia del candidato, sobre todo en lugares donde necesita más presencia, como eran las poblaciones. No hubo un espíritu combativo. La idea de Kast, esta de todo va a estar bien, tranquilo, es una idea apaciguadora que disminuye el espíritu combativo. Dice, aquí no vamos a enfrentarnos, no vamos a ganarle a un enemigo terrible y poderoso, sino que vamos a estar bien. O ese es un problema grave. Si no fue capaz Kast y su séquito de convencer a sus votantes de que se encontraban en una lucha a muerte por el futuro del país, y por lo tanto no hubo un espíritu combativo suficiente. Otra característica que podría yo criticarle a las tácticas que obviamente fallaron de los republicanos es la falta de estructuras intermedias. Se notó mucho a nivel sobre todo en la primera vuelta, pero también en la segunda, se notó mucho a nivel del país de que si no estaba Kast, no había nadie que tuviera autoridad a nivel del movimiento conservador en ninguna parte, y por lo tanto era imposible que se organizaran las cosas sin que estuviera Kast ahí presente. Es decir, no hay estructuras intermedias de poder. El movimiento conservador tiene a Kast y la gente que sigue a Kast, y no hay, digamos que, subestructuras de movimientos que puedan generar alguna acción. Hay una falta también de grupos que sean organizados y movilizados de forma independiente, que no tengan relación directa con el Partido Republicano y que trabajen también en el ámbito del contradiscurso, sobre todo en la calle. Y luego también la crónica falta de capacidad mediática que tiene el sector, dado que la izquierda controla todos los medios de comunicación, los canales de televisión, los diarios, etc. Y la derecha no ha sido capaz de fundar ni un solo periódico. Ahí está, creo que La Derecha Diario, El Baquedano. Estoy exagerando, hay un par de cosas, pero se requiere una mayor contundencia mediática. La plata está, así que se deberían crear más medios de derecha para poder apoyar a nivel de internet y a nivel de medios de comunicación las propuestas del candidato y atacar al otro candidato, etcétera. Y luego hay una cosa que me parece que es fundamental y que en cierta forma también explica la diferencia de cerca de 150.000 votos que hubo entre la votación de Piñera y la votación de Kast, y es que la gente más cercana a Kast, los más fanáticos, los más locos, se dedicaron a agredir al sector de forma bastante insistente. Yo personalmente recibí amenazas de muerte de esta gente y recibía todos los días decenas de mensajes con insultos, etcétera.
obviamente no iba a apoyar a Kast en esas condiciones. Lo mismo le pasó a personas que, pues, digan lo que quieran, ahí está Crypto, se ha portado como un imbécil últimamente, pero bueno, tampoco lo han tratado muy bien, entonces, ¿lo quieren o no lo quieren? Porque podrían haberlo, o sea, podría haber sido muy distinto cuando Crypto dijo, la verdad es que no me gusta Kast, que se hubieran acercado a él y preguntarle, oye, ¿qué es lo que no te gusta? ¿Cómo podemos arreglarlo para que tú estés con nosotros? Y lo que hicieron fue decirle, no, Crypto es un imbécil, no sé qué, o sea, hay una mentalidad que tiene mal distribuida la intolerancia en el sector más cercano a Kast. O sea, en lugar de atacar y de organizarse para ser muy agresivos con la izquierda, el comunismo, el frente amplismo, etcétera, se organizan para ser muy agresivos con el resto de personas que podrían ser parte de la campaña de Kast, y las vamos a tratar tan mal como para que no lo sean. Eso les pasó a muchas personas, no solamente a mí y a Crypto. He escuchado muchos testimonios de personas que no son conocidas, pero que son activas políticamente y que por tener una que otra crítica con José Antonio recibieron muchos ataques, mucha violencia, sobre todo en Twitter, y que por lo tanto decidieron que mejor no iban a votar y que le iban a decir a sus cercanos que no vayan a votar. Así que ahí tenemos, ¿no es cierto?, otro error estratégico. Es decir, mientras tú tienes que ejercer la intolerancia, porque eso es una forma, eso es fundamental para el crecimiento orgánico de cualquier grupo político. O sea, no hay crecimiento orgánico de un grupo político sin ejercer una intolerancia. Pero la mayor intolerancia la tienes que ejercer hacia los más lejanos a tu grupo político y no hacia los más cercanos. Bien, vamos al siguiente ítem de este video. Tiene que ver con las consecuencias de la victoria de Boric. Victoria que, por cierto, Kast se apresuró a reconocer muy temprano, a las 6 de la tarde, que estaba reconociendo la victoria de Boric. Y además dijo que iban a hacer una oposición constructiva. Entonces aquí se demuestra lo que yo había dicho en Twitter, que Kast es un comunista. Kast es un comunista. Ahí fue en Roy, como se pronuncia el apellido de ese saco pelota, dijo que yo era un delirante por decir que Kast es un comunista. No, Kast es un comunista. Voy a ser claro, la elección de Boric significa, o sea, el programa de Boric se sostiene sobre dos grandes genocidios. Esos son los pilares que vertebran el programa de Boric. El aborto, genocidio de los niños por nacer, y la eutanasia, el genocidio de los ancianos. Y vamos a hablar un poco de cómo esta eutanasia no va a ser tan voluntaria como se plantea desde un principio. Vamos a desarrollarlo en este ítem. Pero entonces yo quiero decir, si tú, José Antonio, te hablo directamente, ojalá veas este video, dice, yo apoyo la democracia y acepto lo que los chilenos voten, aunque signifique la muerte de cientos de miles de niños y ancianos, eres comunista. Eres comunista. Pero aquí se demuestra que la democracia es comunista. O sea, no puede ser que seamos tan lunáticos, tan dementes, de decir, yo respeto la democracia y acepto la democracia, y por lo tanto me quedo tan campante con que se mueran miles de niños y miles de ancianos. Ese nivel de indiferencia y de indolencia, de esa indiferencia moral que está inserta en las ideas más profundas de la democracia, son comunistas. Cuando tú apoyas la democracia, eres comunista. Mientras más demócrata eres, más comunista eres. Tienes que meterte eso en la cabeza. Mientras más te gusta la democracia, eres un comunista, porque vas a aceptar lo que venga de la mayoría, sea lo que sea. Vamos a hablar primero de las consecuencias económicas de Boric. Bien. Boric plantea, ¿no es cierto?, generar una serie de impuestazos y digamos, de reestructuraciones tributarias que van a generar un aumento sustancial del precio de los combustibles, que se va a ver afectado toda la estructura de precios relativos. O sea, vamos a tener un país donde para transportar los alimentos, para transportar los bienes de una parte a otra del país, va a ser mucho más costoso, y por lo tanto, siendo mucho más costoso,
va a ser todo mucho más caro. Bien, también vamos a ver un incremento de las contribuciones. El programa de Boric dice que las contribuciones se deben pagar sobre el valor comercial de la vivienda y no sobre el avalúo fiscal de la vivienda, lo cual significa que las contribuciones en el mejor de los casos se van a duplicar. Eso significa un castigo brutal a quienes tienen casa propia y por lo tanto significa que la mayoría de la gente que tenga casa propia va a ser expropiada en la forma de un remate y lo que va a aumentar va a ser el mercado y el sistema de los arriendos. Arriendos que además van a subir su valor, donde solo los muy millonarios van a poder tener propiedades a su nombre y la gente de clase media y media baja va a quedar condenada a arrendar, y en esa condena al arriendo va a estar inserto también un precio mayor por el arriendo dado el aumento de las contribuciones. Vamos a ver un aumento de la inmigración, lo cual también va a generar una presión alcista en el ámbito de la vivienda, una presión bajista a la baja en el ámbito de los salarios, y un salario mínimo de 500.000 pesos que va a significar un aumento brutal del desempleo. El precio del dólar ya lo vimos, va a llegar a los 900 pesos muy pronto. La bolsa de valores ha caído 40% día 1, 10% día 2, con lo cual estamos viendo, ¿no es cierto?, una descapitalización general del país, se está sacando dinero al extranjero, etcétera. No se alarme, eso no significa que vayamos a quedar como Venezuela pasado mañana. Hay gente que dice, no, si el país se va a ir a la cresta en 2 años. No se va a ir a la cresta en 2 años, porque Chile tiene una billetera grande, Chile tiene una capacidad de gasto en total entre la deuda que no hemos tomado y que está ahí para que pidamos, ¿no es cierto?, que más o menos son entre 600 y 700 mil millones de dólares, más los fondos soberanos, que son 24 mil millones de dólares, más la plata de la AFP, que son 270 mil millones de dólares. Entonces estamos hablando de cerca de 1 billón con B larga de dólares que tiene Boric para gastar en sus 4 años. Y con todo ese gasto público, la verdad es que las penas del infierno no van a caer sobre Chile aún. La hiperinflación tampoco va a llegar todavía. Y tampoco vamos a sufrir hambre y esa cosa todavía. Creo yo que estos 4 años no van a ser unos años, van a ser unos años negativos para hacer negocio, la gente va a haber trucado sus proyectos personales, pero eso no va a significar que pasemos penurias, porque el Estado está en capacidad, no de manera indefinida, pero sí claramente por 4 años puede, de sostener a toda la población. Vamos a ver las consecuencias sociales, y aquí quiero hablar un poco de esto. Primero, el programa de Boric establece que ya los niños no tienen ninguna relación con los padres, los niños pertenecen directa, única y exclusivamente al señor Estado, y que por lo tanto ellos van a centralizar, y Boric hablaba en su debate, en todo hablaba de descentralización, pero en su programa está clarito que el plan, por lo menos en educación y en salud, es centralizar todo en Santiago. O sea, las decisiones de lo que va a aprender y lo que no va a aprender su hijo, señora de Coyhaique, que votó por Boric, van a dejar de ser tomadas en Coyhaique y van a pasar a ser tomadas en Santiago. En Santiago se va a decidir lo que estudian los niños en Arica y lo que estudian los niños en Punta Arenas, porque toda la educación va a ser anclada al Estado central. Después, además de eso, vamos a ver que los ancianos también van a dejar de estar anclados a sus familias. Así como los niños ya no tienen relación directa en términos de autoridad con sus padres, los ancianos que no son autovalentes pierden la relación directa en términos del cuidado y también, ¿no es cierto?, de la toma de decisiones, porque muchos de estos ancianos no son capaces de tomar decisiones por sí mismos. Esta toma de decisiones va a pasar a manos del Estado. Entonces, los viejos van a comenzar a ser asesinados sistemáticamente por el régimen de Boric. Voy a explicar el paquete de medidas. Primero,
Los ancianos, a partir del gobierno de Boric, ya no están a cargo de sus familias, pueden tomar decisiones por ello el Estado. Luego hay una aprobación de ley de eutanasia que va a ser aprobada seguro, yo se lo firmo porque está Evópoli también a favor y RN, entonces tienen quórum, van a aprobar una ley de eutanasia y van a decir que en casos extremos, que van a ser la mayoría, en que el adulto mayor no pueda decidir su propia muerte, lo va a decidir un consejo médico. Pero además Boric propone una estatización total del sistema de salud, por lo tanto el consejo médico que va a decidir qué viejos se mueren y qué viejos no se mueren es parte también del sistema estatal. Como las pensiones son del Estado, los viejos le cuestan plata al Estado. Como la salud es del Estado, los viejos le cuestan plata al Estado. Por lo tanto, los viejos son antieconómicos para el Estado. Y además se sabe que la gente mayor no votó por Boric. Por lo tanto, hay una intencionalidad política en hacer un genocidio, hacer una matanza mayor posible de gente anciana en el gobierno de Boric, porque eso llevaría a que hubieran menos votos de la derecha, a disminuir el pozo de votos derechistas. Entonces, vamos a tener un gobierno de Boric donde los viejos no van a poder tomar sus propias decisiones, la jubilación va a ser del Estado, la salud va a ser del Estado y además van a ser posibles de ser eutanasiados. Por lo tanto, vamos a ver que van a empezar a morirse los viejos. Otra consecuencia social que vamos a ver claro va a ser con esto que ha implementado, que es la perspectiva de género. Todos sabemos que perspectiva de género significa enemistar a los hombres de las mujeres, ponerlos en guerra, lo que significa que van a salir una serie de legislaciones y todo lo demás, todas con muy bonito nombre y con muy bonita intención, al menos en el discurso, que van a llevar a que los matrimonios disminuyan, la natalidad también disminuya. Ahí está también el tema del aborto, que se va a plantear como método anticonceptivo general. Por lo tanto, bueno, sabemos que existen todas estas sectas y estos cultos de adoración al dios Moloch en las universidades chilenas y en los grupos feministas, que van a embarazarse a propósito para abortar a propósito, con lo cual va a haber menos capacidad terapéutica para otras personas, porque los pabellones van a estar copados de mujeres que están abortando a propósito para satisfacer a su religión diabólica, lo cual va a llevar a más eutanasia. Aborto y eutanasia que van muy de la mano en términos de cómo colapsar el sistema de salud, de tal manera de que los viejos no tengan acceso al tratamiento que requieren, porque la prioridad es que las mujeres aborten y por lo tanto estos viejitos sean más susceptibles de la eutanasia. Vamos a ver una disminución brutal de la natalidad y una disminución brutal de los matrimonios. Y con esas dos disminuciones brutales vamos a ver una cercanía de la extinción de nuestra ciudad, de nuestra idiosincrasia, nuestra identidad chilena. Y en los efectos culturales vamos a ver un aumento del presupuesto para todos estos grupos que promueven el transvestismo, la transexualidad, la ideología queer, etcétera, en la forma de obras de teatro, películas, etcétera. Y todo eso obviamente va a tener los efectos que ya hemos visto, pero aumentados. Lo que nos lleva al cuarto punto, que tiene que ver en el cómo se articularía una oposición efectiva a Gabriel Boric. Y no se puede articular una oposición efectiva desde una posición demócrata. No podemos articular una oposición efectiva desde una posición demócrata, porque la posición demócrata dice Boric ganó y lo que quiera hacer Boric está bien porque ganó. Lo que tenemos que hacer es tener una posición que no sea democrática, es decir, que sea la oposición que ha montado la misma que han montado los comunistas durante los últimos 30 años. El primer punto tiene que ver con la articulación de movimientos sociales. Hay que articular movimientos sociales y hacerlos masivos y movilizarlos, financiarlos y estructurarlos desde la calle y desde las redes sociales y desde los medios de comunicación. Hay tres que van a ser muy relevantes. Primero va a ser el tema de la gasolina, movilizar a los transportistas, a los camioneros y a los propietarios de vehículos
en contra de el alza de la gasolina, va a ser un movimiento social que tiene que ser comenzado a estructurar desde ya. O sea, hoy día tiene que empezarse a estructurar ese movimiento social. Y el segundo va a ser el de propietarios de vivienda, que dice relación con el aumento de las contribuciones, con el tema de que te tomen la casa sin pagarte el arriendo, que te dejen de pagar el arriendo y no los puedas echar, a los sinvergüenzas que no pagan arriendo, etcétera. Ese segundo movimiento social de propietarios de vivienda debería también ser estructurado y comenzado a articular desde ya. La tercera patita de los movimientos sociales dice relación con los movimientos cristianos relacionados con los temas como aborto e ideología de género. Esos dos movimientos sociales tienen que ser articulados y organizados ahora mismo. Es muy importante que comiencen a haber movimientos sociales contra el aborto, contra la eutanasia, contra la ideología de género, o sea, la teoría queer, que comiencen a actuar ya. Y esa actuación no puede ser una actuación pasiva, organizar una marchita y cosas por el estilo. Hablábamos, por ejemplo, de los efectos culturales, donde Boric, por ejemplo, va a sacar una obra de teatro sobre, por ejemplo, Boric financió una obra de teatro sobre lo lindo que es ser travesti. Bueno, necesitamos tener una manga de 200 viejas evangélicas gritando afuera que eso es del demonio. O sea, una articulación de movimientos sociales con capacidad de molestar al sistema de forma sistemática. También hay que generar una actitud combativa, hay que generar y ser capaces de transmitir de forma eficiente el relato de que estamos frente a la posibilidad de que Chile deje de existir, lo cual es cierto. Y con eso construir una actitud combativa de gente que está jugándose el todo por el todo y no de simplemente personas que salen a... Es que lo que pasa es que yo creo, no sé qué, no, es yo estoy luchando contra esto que es terrible. Entonces te necesitan... esa actitud combativa, que tenga además una capacidad defensiva. Sabemos que a Boric lo apoyaron y lo apoyan los grupos llamados antifascistas, que son grupos violentos que ejercen el terrorismo urbano y la guerrilla urbana contra los que piensan distinto a ellos, y por lo tanto va a ser muy importante que esta actitud combativa se traduzca en una capacidad defensiva para que las movilizaciones sociales callejeras tengan la posibilidad de ser. Van a necesitar de personas que defiendan esto de los ataques de la extrema izquierda. Hay que articular campaña del rechazo de salida. Sabemos que la campaña de rechazo de salida, el rechazo aumentó en este año, desde el plebiscito ha pasado un año y el rechazo aumentó de 1,5 millones de votos a 3,5 millones de votos. Pero si no se obtienen unos 800.000 votos más, es muy difícil que logremos ganar ese plebiscito. Así que hay que obtener 800.000 votos más, lo que significa aumentar el trabajo de informar a la gente sobre los desastres de la Convención Constitucional y los desastres de la nueva Constitución. Punto siguiente, fundar muchos medios alternativos y viralizar noticias contra el gobierno. Se necesitan no 2, ni 3, ni 4, se necesitan 500 periódicos de derecha que se dediquen a viralizar noticias contra el gobierno todos los días. Todos los días. Ojalá, por ahí hay gente con mucha plata que me escucha, póngase un canal de TV abierta, póngase un canal de cable. No basta con solamente los medios alternativos a nivel de internet, de lo que es redes sociales y YouTube, etcétera, que también hay que fortalecer eso. O sea, todos los canales de derecha necesitan aumentar su base de seguidores, empezar a generar contenido más viralizable, que también voy a trabajar en eso, pero además necesitamos que se creen más medios alternativos, sobre todo medios escritos de noticias, que sean viralizables por Twitter y que viralicen, ¿no es cierto?, noticias contra el gobierno. Noticias contra el gobierno, no fake news, sino noticias contra el gobierno que sean ciertas. Bien. El siguiente punto es la formación de cuadros, vanguardia ideológica y grupos de resistencia. Bien, la formación de cuadros significa que es necesario formar cuadros ideológicamente politizados, es decir, grupos de personas o personas que se hayan preparado a nivel intelectual, en su posición ideológica, con lo cual vayan a ser capaces de defender los puntos de vista de derecha,
cualquiera de las variantes múltiples que hay de la derecha, cualquiera de estas variantes, pero que tengan una preparación ideológica mínima capaz de contestar y defender estos puntos a nivel cotidiano, en el taxi, en la micro, en el metro, en el trabajo, en el colegio, si son menores, etcétera, en la universidad, etcétera. También una vanguardia ideológica que ya se está formando, necesitamos fortalecer y hay que financiar una creación de una vanguardia ideológica, es decir, de un grupo, un conjunto amplio y potente de intelectuales que sean capaces de levantar y articular contradiscursos. Y luego la idea de los grupos de resistencia, en este sentido una resistencia molecular, o sea, todas las personas, los 3.500.000 personas de derecha que votaron por José Antonio Kast deberían articularse y reunirse con al menos 19 personas más que están en su misma postura política y al menos una vez a la semana realizar alguna actividad de connotación política, ya sea que se reúnan simplemente a conversar y planear acciones o que realicen acciones callejeras como puede ser pintar un mural o poner un afiche, también podrían simplemente sabotear algún evento de la izquierda. Todo es válido, ahí ustedes ven lo que hacen, pero que hayan grupos de 20 personas en movilización constante, que por lo menos una vez a la semana se reúnan para realizar alguna actividad de tipo política. El siguiente punto es la ocupación simbólica y discursiva del espacio público. Aquí juegan muy importante estos grupos de no más de 20 personas, que tienen que hacer una ocupación simbólica y discursiva del espacio público. También los cuadros formados ideológicamente ocupan también realizan también la ocupación discursiva del espacio público. Entonces necesitamos que muros, plazas, redes sociales, también bares, discotecas, etcétera, estén colmadas de nuestras simbologías, de nuestras ideologías, y que también las personas que habitan esos espacios estén dispuestas para conversar, discutir y generar también intolerancia dominante para una saturación orgánica. Luego, el siguiente punto es la incursión discursiva en las poblaciones, es decir, los cuadros formados por la oposición a Gabriel Boric deben ser capaces de introducirse en los ambientes más hostiles para disputar los puntos discursivos de la izquierda en esos lugares. Y con esto me refiero a las poblaciones Callampa, donde Boric ganó muchos votos. Entonces ahí hay que meterse a establecer una incursión discursiva de contradiscurso, ¿no es cierto? Y hay que levantar de esos cuadros, tienen que salir, de esos cuadros formados ideológicamente, tienen que salir rostros que estén muy preparados para hacer un buen contradiscurso y que puedan, ¿no es cierto?, alcanzar cierta notoriedad para que sean llevados a los medios de comunicación a realizar contradiscursos. El punto número 5 corresponde a la recristianización de la sociedad chilena. Que es un punto fundamental porque ahí está, en la descristianización vivida durante el régimen liberal de los últimos 40 años, se encuentra el germen de la destrucción que estamos viendo ahora. Entonces, hay que intensificar las cruzadas reaccionarias, eso son lo que hacen los reaccionarios Sagrado Corazón de Jesús. Digamos que más gente vaya a la rezada de Rosario que realizan ellos 2 veces a la semana en la vía pública. Hay que intensificar la prédica cristiana, y aquí no tengo nada que decirle a los evangélicos que harto predicador tienen por aquí y por allá, solo que se politizan un poco más porque el cristianismo sí es una postura política, y es una postura política de derecha. Sino que hay que decir que los católicos estamos al debe con lo que tiene que ver con predicar, con lo que tiene que ver con la propaganda, convertir a nuestros hermanos. Tenemos que hacer un mayor esfuerzo en convertir a nuestros hermanos. Y tanto los grupos católicos como los grupos protestantes deben intensificar las acciones puerta a puerta, sobre todo en aquellas poblaciones que están más contaminadas por la ideología de extrema izquierda, presentando, ¿no es cierto?, un ideal de vida católico o cristiano, llevado también esto al ámbito político. Este es mi punteo, esto es lo que estaba analizando yo, un
poco plan, un poco punteo, un poco análisis respecto de el hecho de que, bueno, Kast perdió. Y hay que hacer algo al respecto. Eso no significa, quiero ser claro, Kast no puede liderar esta oposición. Y Kast no puede liderar esta oposición porque Kast ya dijo, voy a hacer una oposición constructiva, yo acepto mi derrota, o sea, yo no, soy indiferente con la muerte de un montón de niños y ancianos. Entonces, no, necesitamos gente que no sea indiferente, necesitamos gente que sea, que se sienta afectada por esto, no gente que diga, perdimos, bueno, no importa, se va a morir un montón de gente, pero ¿qué más da? No. Tiene que ser personas que tengan pasión y actitud y espíritu combativo, y no personas que crean en la democracia, sino que personas que crean en los valores trascendentes del cristianismo para ser implementados en nuestra sociedad. Les quiero recordar que se vienen los cursos del verano. Y es importante esto para la formación de cuadros ideológicos. Tenemos el curso de capitalismo revolucionario que comienza a mediados de enero, y a principios de febrero vamos a tener el día 2, comenzamos con el curso de felicidad compartida, y el día 3 comenzamos con el curso de historia del feminismo. 3 cursos que son importantes para la formación de cuadros ideológicos de lo que estábamos hablando, y bueno, y ojalá haya más gente haciendo más cursos, ¿vale? No me pongo a la competencia. Necesitamos muchos cursos de mucho contenido para ir formando cuadros que sean capaces de disputar discursivamente los espacios. Así que les aviso que a mediados de febrero, a mediados de enero, comenzaría el curso de capitalismo revolucionario. Ayer terminó la 4ª edición, hemos graduado ya a cerca de 100 personas en lo que va del año, y esperamos que el año 2022 también graduemos más o menos unas 100 personas más en las ideas de capitalismo revolucionario, y que a principios de febrero vamos a tener el curso de felicidad compartida. Ustedes ya saben cuál es el curso de dinámicas intersexuales. Y luego el 3 tenemos un curso de historia del feminismo que va a ser su primera edición, y esperamos también graduar cerca de 100 personas respecto de la historia del feminismo en este año, porque la idea es ir formando cuadros ideológicamente preparados para disputar los espacios. Con eso me retiro y me despido. Recuerden compartir, suscribirse, donar, las cuentas están en la descripción. Los quiero mucho. Y a no desfallecer, no todo está perdido, tenemos que seguir avanzando. ¿Ya? Los quiero. Besitos. Chau, chau.